Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de las heridas emocionales en el Arcano 5, el Papa. Vamos a hacer aterrizaje simbólico para extraer las narrativas de las situaciones que pueden ser hirientes para un niño o niña en desarrollo, en un sistema, en una familia, en un ambiente, en un hogar. Em, y pues este es el ejercicio de aterrizar los componentes principales de una narrativa con los componentes principales que se están manifestando en la imagen en términos de personajes, objetos, posiciones, etcétera. Entonces, aquí voy. Entonces, voy a empezar con una descripción visual de la carta. Eh, de abajo para arriba vemos a un par de personajes que parecen estar volteados de espaldas al observador de la imagen, que tienen túnicas como entre azul claro, rojo y verde. El de la izquierda tiene un sombrero amarillo que le cuelga de la espalda. Y estas personas tienen como esta configuración particular que vemos en el tarot en otras ocasiones, como de lo que no sabemos si es como cabello o, o como piel. Tienen un círculo rojo en el centro de sus cabezas, como en las coronillas, ¿de acuerdo? Y vemos varias manos ahí, una a la izquierda del personaje de la izquierda como sosteniendo la figura central, otra más abajo. Vemos también un brazo que no sabemos exactamente si es de la persona. mm, no sabemos exactamente si es de la persona que está a la derecha o no, porque esta figura es como engañosa, es como que tiene unas cosas ahí particulares que no, pues podríamos llegar a decir que probablemente no sea su mano, sino la mano de alguien que está fuera de la imagen que la mete desde la derecha. Pero bueno, el caso es que nos encontramos después como con la figura, primero como con una base roja de la figura central de la imagen que está sostenida acá, que no vemos sus piernas, no vemos que tenga unas piernas, sino que inmediatamente como con lo que empezamos es como con la parte de su tronco en esta imagen. Y bueno, tiene una túnica roja por fuera con mangas verdes, con una parte azul oscura adentro de su túnica. Vemos que en sus dos manos, una de ellas azul, con lo que podría ser un guante o que simplemente su mano es azul. eh, vemos que Vemos que tiene unas cruces ahí pintadas en ambas manos. Vemos que la mano que está a la izquierda del observador está como apuntando hacia la derecha como con este gesto, con el dedo índice y corazón levantados, como apuntando hacia la otra mano quizá, apuntando hacia algún lugar. La otra mano está sosteniendo un cetro, está más arriba, y, o como un bastón, como un báculo, eh, que tiene unas particularidades. Tienen como tres centros, de los cuales salen como más varillas, salen como más líneas hacia los lados, y en la tercera una línea hacia arriba, con sus punticos, con sus decoraciones. Vemos que este personaje tiene una parte de la barba azul y el resto de su barba y su cabello es blanco. Está mirando hacia la derecha con un ojo prominentemente más grande que el otro, el de la derecha, y tiene una corona gigantesca, como de 3 4 niveles más o menos, con decoraciones, con adornos, que llega hasta la parte de arriba de la imagen. Detrás de esta persona hay unas columnas unidas por unos, sí, por unas líneas, como por unas barras. Todo esto es de color azul, excepto por el arco rojo que se ve encima. Y esto se ve detrás de la espalda del personaje central de la imagen. Entonces, bueno, eso como descripción visual. Vamos a ver qué es lo que esto nos puede estar mostrando a nivel de heridas emocionales que puede sufrir, que puede atravesar un niño o niña en desarrollo. Bueno, el primer aterrizaje simbólico que quiero mencionar, que siento que es muy importante, y además porque es una cosa que parece paradójica, pero haciendo el aterrizaje simbólico particularmente, nos damos cuenta de que no lo es. Y es estas situaciones en las que hay un progenitor ausente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tienden a pasar en las familias donde hay un progenitor ausente, en las que ponen la ausencia del progenitor
como una figura, como un ente casi, casi vivo, casi presente, porque hay dos cosas que pueden pasar. O en la casa se habla muchísimo, de pronto con rabia, de pronto con desprecio, de pronto con rencor, de el progenitor ausente, o no se habla en lo absoluto. Y estos dos extremos, que pues en general los extremos tienden a ser casi lo mismo, lo que van haciendo es como el cuerpo de que en vez de progenitor, lo que queda es una figura de ausencia de progenitor, y eso es lo que al mismo tiempo el progenitor que sí está presente desde abajo como una de las figuras laterales, con el niño o niña, están sosteniéndose, se empiezan a meter en una alianza para sostener esa figura. Entonces imagínense el desbalance que hay, como no estoy favoreciendo, no estoy observando, no estoy apoyando y siendo apoyado por un progenitor, sino por la figura, por el concepto psicoemocional de la ausencia del progenitor. Y esto es una cultura que se crea dentro de los hogares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ahí se empiezan a generar muchos desbalances, ¿de acuerdo? Normalmente, digamos, es probable que el progenitor que queda y el niño traten de reemplazar al progenitor ausente con algo o alguien más. Puede ser otra persona, puede ser otra figura, o puede ser como, qué sé yo, una devoción, una actividad, un hobby, un trabajo, lo que sea, ¿de acuerdo? Y bueno, en ese sentido, fíjense que este aterrizaje simbólico nos lleva a ver que el progenitor que queda, el progenitor presente y el niño son las dos figuras de abajo y se ponen al mismo nivel. Esto muchas veces tiende a favorecer como, o sea, el aterrizaje simbólico que se puede hacer de eso es que estando al mismo nivel es como si se hubieran puesto como pares. Y esto representa muchas veces como este sentimiento de Edipo o Electra que hay en estos sistemas en los que uno de los progenitores está ausente, como de volverse a veces hermano, a veces el mejor amigo, a veces la pareja de mamá o de papá cuando el otro progenitor está ausente. Y bueno, claramente esto causa muchos desbalances, ¿de acuerdo? Es usual que el progenitor que queda, de algunas maneras, se podría decir que sí hace de padre y madre y de muchas otras resulta que no. Pero vemos constantemente estos progenitores que tal vez en su rabia, en su abandono, en su rencor, les gusta alardear de que son padre y madre de su hijo o hija y esto no es cierto, ¿sí? No es cierto que los progenitores puedan ser padre y madre al mismo tiempo de su hijo o hija, ¿sí? Y pues finalmente el niño o la niña van a quedar con la ausencia, con la carencia de una figura de autoridad, de un referente masculino o femenino, alguno de los dos, especialmente si, como decíamos al principio, lo que se fomenta es más que quizá el duelo, más que la aceptación, es la ausencia, la carencia de progenitor. Eso va a tender a pasar. Muchas veces es usual que el progenitor que queda se ponga en la posición de, bueno, y el niño mismo para ser visto, para ser reconocido, para sentir amor, para sentir que llena vacíos, se ponga en la posición del progenitor ausente. Y pues sabemos a nivel sistémico todos los desórdenes que esto puede generar. Bueno, como un segundo aterrizaje simbólico, démonos cuenta de que aquí nos podemos estar encontrando con un progenitor que está incapacitado, ¿no? El papa o esta figura central que vemos acá, que no necesariamente es lo que podríamos llamar el papa, porque el papa es toda la imagen, es una persona que requiere demasiado cuidado porque hay una falta, porque hay una incapacidad que no puede atender o no quiere muchas veces atender por sí mismo. Por eso es que vemos, y esto es una cosa muy importante a nivel simbólica, que los dos personajes de abajo, como no se le ven los pies, es como si él no se pudiera apoyar por sí mismo y es como si los dos personajes de abajo tuvieran que sostenerlo allá arriba. Eh, Esto revela incapacidad, por supuesto. Por más grande que sea la figura, por más central que parezca la figura, lo que estamos hablando acá es de tomar una posición central a través de la incapacidad. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un duelo, puede ser por una adicción, puede ser por cualquier tipo de cosas, ¿no? Y pues es importante reconocer cómo, claro, miren cómo nos estamos encontrando con dos personajes aquí.
igualitos casi, o sea, casi realmente iguales, y podríamos llegar a decir que en términos simbólicos son dos partes de la misma persona. Entonces, si estamos hablando de un niño o niña que van a sufrir una herida o que están sufriendo una herida al tener que sostener a su progenitor allá arriba, esto es una cosa que nos la refleja mucho también la carta del diablo, que es, digamos, el espejo oscuro del Papa, porque son los dos, como las dos cartas número 5 de ambas series decimales en los arcanos mayores. Entonces nos damos cuenta de que es la misma persona y son las dos partes del niño, uno que lo ama, uno que lo quiere apoyar, uno que lo hace por amor, ¿cierto? Y otro que de alguna u otra manera siente rabia, siente rencor, siente una injusticia también, a pesar de cualquiera que sean las condiciones de lo que está pasando, el niño siente una injusticia porque a él no se le está cuidando, como hay tanta energía dedicada al progenitor, a veces incluso a otra persona de la familia, como un hermano, un abuelito, abuelita, lo que sea, pero como hay tanta energía dirigida a eso y él se tiene que hacer cargo de cuidar, tampoco queda energía para que él sea cuidado. Y obviamente es un desbalance, como el niño, pues evidentemente en alguna parte de su ser tiene que estar pensando como se supone que yo soy el pequeño, se supone que yo soy el hijo, se supone que yo soy el que tiene que ser cuidado y sí, cuido con mucho gusto, pero no estoy recibiendo a cambio de la misma manera. Y esto es una cosa que termina en muchos pensamientos, en muchos sentimientos de carencia, de no merecimiento, ¿de acuerdo? Se acostumbran las personas a que tienen que ir hacia los demás en vez de recibir ellos mismos y esto se vuelve un problema. Entonces, un tercer aterrizaje simbólico con el que estamos lidiando es definitivamente como acá estamos viendo una figura de autoridad. Vemos obviamente figuras de autoridad de progenitores o cuidadores tiranos, que son abusivos con el poder, que son manipuladores y que le exigen profundamente al niño o niña que los apoye, que los sostenga, que esté de su lado en cualquier opinión, en cualquier decisión, en cualquier sentir o pensar. eh, y pues de alguna manera esto es una cosa que se hace con mucha fuerza y que tiende mucho como a la agresividad y a la pasivo-agresividad. Démonos cuenta de que acá nos encontramos con dos cosas, ¿no? Con el tema del progenitor tirano. Primero es la figura de arriba que está siendo sostenida por obligación, por presión, por manipulación, por el niño y volvemos a retomar este tema de que las dos partes de el niño se divide en dos, una parte que lo ama, quiere, pues porque naturalmente pasa esto y va hacia él, y otra parte que también se siente estancada ahí porque está en la posición de sostenerlo y sostener esa figura psíquicamente también, pero lo odia, lo resiente por la falta de libertad que permite, por la falta de reconocimiento real que hace hacia su hijo o hija, porque siempre todo se tiene que tratar de él y él y él y él y él, ¿no? Y el hijo se siente pues también muy rabioso de eso, pero entonces el niño termina dividido en dos y siempre hay una fuerte ambivalencia, siempre hay una profunda dualidad que se siente hacia el progenitor. Esto es de lo que hablamos normalmente en estas cartas de la esfera 5 que son el Papa, el enamorado, el diablo y la torre, o pues la casa Dios se llama originalmente en el tarot de Marsella. Pero es este tema de profundas, intensas dualidades que literalmente el tarot muestra cómo las personas están divididas en dos, es como si fueran dos personas diferentes. Y esto es lo que le pasa al niño hacia su progenitor tirano, porque de alguna manera igual a veces trata de volverse como él, trata de ser su apoyo, trata de seguir su camino para conseguir reconocimiento. Este aterrizaje simbólico nos lleva también a bajar, a cambiar los papeles. Es el niño el que está arriba siendo sostenido como apoyo de su papá o de su mamá o de ambos cuando se encuentra con un progenitor tirano que también son dos. En la imagen psíquica del niño siempre tienden a ser dos, porque cuando nos encontramos con un progenitor tirano que tienden a ser pues completos narcisistas, ¿de acuerdo? Nos encontramos con dos facetas que ambas se usan para la manipulación. El que reacciona con rabia, castiga, no reconoce, regaña, ¿cierto? Como que trata con violencia y el que trata con dulzura, es generoso, es
amable, mima, es dulce, pero también desde la manipulación, porque todo este tipo de cosas son condicionamientos que el progenitor está tratando de hacer hacia su hijo para que su hijo coopere con sus objetivos vanidosos. Esto tiende a pasar. Entonces, ya sabemos que muchas veces el personaje central que está arriba, que está siendo como propulsado o sostenido hacia arriba, estamos hablando del niño, ¿de acuerdo? Y hay un caso muy particular, hay un aterrizaje muy simbólico, muy particular que tiene que ver con cuando el niño es sostenido hacia arriba como el hijo trofeo, como la extensión principal de la imagen de sus padres, que son como entre narcisistas y patéticos, ¿no? Como esos dos extremos que en realidad son lo mismo, de personas que o sienten que el hijo tiene que seguir exactamente sus mismos pasos y hacer exactamente lo que ellos hicieron, o esos padres que tuvieron muchas cosas que no pudieron cumplir y se sienten constantemente frustrados por sueños no cumplidos, pero entonces ponen a su hijo en esa posición elevada como el líder, como el hombre o mujer perfecto, perfecta, que cumple con este papel de hacer lo que la familia no hizo, que en cualquiera de los dos casos involucra para el niño o la niña un sacrificio de su propio camino personal, de su propio sentido de elección de quién quiero ser, qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar, en dónde me quiero meter, qué camino quiero tomar, ¿de acuerdo? Entonces, pues de nuevo vemos este tipo de cosas de padres manipuladores, o sea, estos, como hemos visto en todas las cartas, estos aterrizajes simbólicos, todos están tejidos entre sí, porque esta es la energía de la carta, ¿no? Entonces, hay unos padres que sostienen a su hijo en una posición elevada como su hijo trofeo, digamos, pero entonces esto, y son como dos personas, del manipulador que quiere que el hijo logre algo como el rabioso y el dulce, y al mismo tiempo esto hace que el niño se divida en dos, el que como ama a sus padres y también se siente como vanidosamente expandido por todos los privilegios y toda la atención que le dan, pero al mismo tiempo los odia y eventualmente pasa mucho que estallan en profunda rebeldía, porque en el fondo no los están dejando elegir su propio camino y eso tiende a suceder. Entonces, estamos hablando de un niño o una niña que está sostenido hacia arriba em, por dos figuras y hemos venido mencionando cómo estas dos figuras pueden ser la misma persona, el mismo progenitor, que tiene como dos actitudes tan diferentes a veces. Y entonces, fíjense, es importante mencionar como aterrizaje simbólico que esto muchas veces causa una pérdida de control, causa un miedo muy grande porque, o sea, como no sé qué va a reaccionar, a veces es el mismo progenitor que tiene dos opiniones muy diferentes y de que dependiendo de su sentir, dependiendo del día, dependiendo del minuto, cambia de opinión y entonces como es un progenitor dividido en dos que obviamente va a exigir, esperar cosas diferentes de su hijo dependiendo de qué carácter esté habitando, el hijo tiene que crecer como si estuviera pisando cáscaras de huevo, ¿no? Como que cualquier cosa podría ser que uno de los dos lados de este progenitor me desapruebe, me castigue, me regañe, porque no hay control, no hay un progenitor que tenga realmente como un sentido estable y una coherencia de quién es, cuáles son las normas, qué espera de su hijo. ¿No? Entonces, pues esto genera mucho miedo. Al mismo tiempo también nos podemos encontrar con que las dos figuras de abajo son los dos progenitores o los dos cuidadores principales que eso, que esperan cosas muy diferentes del niño. Esto ya lo habíamos hablado en el video del enamorado, estar entre dos perspectivas como muy diferentes de lo que papá quiere de mí, de lo que mamá quiere de mí, entonces estar dividido y estar todo el tiempo teniendo que, es como, uy, qué es lo que los va a satisfacer a los dos? Y el niño a veces entra en tales niveles de rabia o de pérdida de control que simplemente muchas veces elige como volverse aliado completamente de uno y rechazar al otro, que a veces en las guerras entre esposos esto puede estar pasando y cogen a su hijo como peón. Pero entonces aliarse completamente con uno para sentir como, uy, ok, ok, ya tengo un control como de esto es lo que yo tengo que hacer, y para sentirme en cierta forma estable voy a creerme todo lo que me dice uno y voy a actuar acorde a eso y voy a rechazar completamente
fabricando como una rabia sintética lo que el otro me está diciendo. ¿Sí? Y entonces es también desconectarse de uno de los dos lados, el masculino o el femenino, por este acto que se hace para sentir que se recupera el control y la coherencia. Bueno, entonces en este punto nos damos cuenta, eh, hay un aterrizaje simbólico que es cuando los padres o uno de los padres pone, digamos, idolatra o pone por encima una figura que puede ser otra persona o no, puede ser como un camino, puede ser una devoción, puede ser una práctica, puede ser un trabajo, puede ser un vínculo, puede ser una familia, puede ser lo que sea, pero esta persona pone eso arriba como que lo pone como su gran centro de atención, como su gran centro de gravedad psíquica, ¿de acuerdo? El progenitor. Y esto hace muchas veces, a veces por obligación y a veces por no tan obligación, depende. eh, los niños se ven como forzados a entrar en ese mismo juego, entonces se convierten ellos como en la otra persona, en el otro personaje lateral, al lado de su progenitor que está sosteniendo eso hacia arriba, ¿de acuerdo? Que se puede vender, le pueden vender como algo sagrado, pero muchísimas veces es una forma de escapar de la realidad y es una forma de, a veces es una adicción, es una forma de evadir responsabilidades, todo este tipo de cosas que la gente hace hasta con los caminos espirituales, ¿no? Mm, pero entonces es prominente ver que estas personas tienen esta condición particular de, estos niños o niñas, tienen esta condición particular de sentir que solo van a ser vistos si se meten a idolatrar, a practicar, a seguir el camino que sus padres siguieron tanto en esta idolatría que tienen, que siempre obviamente es otra cara de la egolatría, ¿de acuerdo? Y entonces esta es como la única manera en que el niño siente que puede tener contacto con y ser visto por su progenitor, em, que está tan dedicado a esto y que ve más a esa figura central que al niño. Entonces a veces el niño en este impulso tan potente que tiene que seguir, se termina convirtiendo él mismo en esa figura que es como, que representa como el liderazgo de lo que es ese camino, para ser más y más y más y más visto por papá o por mamá o por ambos. Que, o sea, si lo que papá o mamá ven es solo eso y él se convierte literalmente en eso o en el gran seguidor, la gran representación de eso, esa es la manera por sentir que se recupera ese calorcito como de soy aprobado por mis padres, eh, pues con la condición de que se pierde el verdadero sentido de cuál es el camino propio desde el corazón. Entonces, el siguiente aterrizaje simbólico que vale la pena hacer es cuando ponemos a este el personaje central de la imagen como un vínculo, como una relación, ese tercero que se forma en el intermedio entre dos personas, ¿no? Entonces muchas veces nos estamos encontrando con este, este niño o esta niña que tienen un vínculo muy pero muy fuerte con uno de sus progenitores, ¿de acuerdo? Y que, o sea, son como estos. El niño y el progenitor son estos dos personajes laterales de la imagen abajo que sostienen con todo su ser, con toda su energía y con toda su atención este vínculo que muchas veces obviamente pues puede ser edípico o eléctrico, si una cosa de una alianza muy fuerte que muchas veces se usa para llenar vacíos, muchas veces se usa como transaccionalmente en este, como en esta forma particular de vincularse que se idealiza, que se diosifica, cuando tanto padres como hijos sienten que no pueden atender, que no pueden proveer para ellos mismos material o emocionalmente. ¿De acuerdo? Entonces, esto termina generando también que las personas se dividan, porque por un lado, sí, listo, muy, muy bonito este sentido de tener un vínculo tan hermoso con papá o con mamá, pero al mismo tiempo como exige que las personas estén ahí dándole toda su atención, dándole todo su apoyo para sostener ese vínculo que muchas veces tiene mucha manipulación, muchas veces tiene una cantidad bestial de exigencias, ¿de acuerdo? Las personas también terminan sintiéndose castradas, los niños terminan sintiéndose castrados porque no pueden ir a otro lugar, no pueden dejar caer eh,
como este vínculo, ¿de acuerdo? Y eso los hace sentirse en una rabia profunda, no pueden tomar su propio camino, no pueden ir a buscar otros vínculos significativos porque la energía está así de condensada en su vínculo con su progenitor. A veces también puede ser el hermano, pero estos son unos casos ya de una forma diferente. Pero es lo mismo, digamos. Es este vínculo en el que se vuelca tanta energía que no hay energía luego para hacer a veces buenas relaciones de amistad, buenas relaciones de pareja, buenas relaciones laborales, buenas relaciones con uno mismo, ¿no? Esto tiende a pasar mucho. Y bueno, eso es lo que pasa. Como pequeña anotación, recordemos que, digamos, cuando vemos que los progenitores o partes de los progenitores están sosteniendo al niño allá arriba, muchas veces o sea, se me había olvidado decir, me disculpo, que el gran miedo que se siente es que si paro de ser lo que mamá o papá o ambos quieren que yo sea, van a parar de sostenerme en esta posición y me voy a caer. Esta carta es muy representativa de cómo papá y mamá son sostenes, apoyos, raíces de nosotros y que muchas veces amenazan con que si no eres lo que yo quiero, si no estás en esa posición en la que te estoy poniendo, haciendo lo que yo quiero que hagas, me voy a ir y te voy a dejar caer, ¿sí? Entonces ese es uno de los grandes miedos. Eso estaba pendiente por anotarse. Bueno, como habíamos hablado de los padres, de los progenitores tiranos, también es importante, ¿no? Como, o sea, esto se relaciona mucho, está muy de la mano. Vemos a estos progenitores charlatanes que muchas veces se venden como la gran figura, como el gran gurú, como el gran maestro que quiere guiar a su hijo o hija en un camino que muchas veces no ni siquiera toma como a ese nivel de coherencia él mismo o ella misma, ¿de acuerdo? Pero vemos esta figura que se quiere poner como una autoridad y que quiere verse frente a su hijo como este gran héroe, como este gran líder, como no sé, este gran logrador que en realidad no consigue genuinamente ser en su vida. Se siente de alguna u otra manera fracasado, fracasada, siente siente que hay muchas cosas que no le gustan de su vida, pero está tratando de usar la mirada de sus hijos para compensar esto. Entonces trata de venderse como el gran gurú, pero entonces lo denso de esto es que muchas veces está exigiendo que el hijo o la hija lo la vean intensamente y como es como todo el tiempo tienes que poner mi atención, todo el tiempo tienes que seguir mi autoridad para que yo sienta que mi autoridad es valiosa. Y pues son hijos que terminan muchas veces tratando de castrar a sus hijos, muchas veces obligando a sus hijos a muchas cosas, a seguir sus propios caminos, como ya habíamos mencionado. Eh, y esto es fuerte de reconocer, ¿no? Obviamente el niño se divide en dos, uno que ama, otro que odia. Eh, y esto es algo que eventualmente tiene que ser liberado, pero es importante reconocerlo a la luz de que muchas veces hay autoridades falsas, hay formas ilegítimas de hacer autoridad a través de la obligación, a través del narcisismo, a través de las amenazas de abandono, humillación, rechazo, a través de las manipulaciones. Entonces, estos padres que genuinamente no se pueden ver a sí mismos como la persona que quieren ser y obligan a sus hijos a que los vean de esa manera, son complicados. Entonces, una anotación académica súper, súper importante para todos estos aterrizajes simbólicos tiene que ver con el bastón que vemos que esta persona tiene en su mano, que lo toma con una mano azul que como mencionábamos podría ser un guante o podría ser una mano azul, mm, que tenga algunas diferencias, pero entonces vemos que acá hay un mando, vemos que este bastón muchas veces puede representar una normatividad, puede representar una autoridad, ¿de acuerdo? Puede representar un método también que los progenitores están imponiendo, pero que llega a ser fraudulento, ¿no? El tema, porque vemos que este personaje lo toma en este aterrizaje particular de que es con un guante. em, no lo toma directamente él. Y por eso son estos padres como narcisistas, manipuladores que muchas veces venden un método, que muchas veces comparten una información, comparten una normativa, unas obligaciones que muchas veces ni siquiera ellos mismos siguen, ¿de acuerdo? Pero es su forma particular de imponer autoridad, de mostrar grandiosidad, lo que sea,
Y pues esto es muy revelador a la luz de que estos tienden a ser métodos que se usan como más por idolatría, como por una idea más o menos de lo que debería ser, porque estos personajes tienden a ser muy dogmáticos, eh, en vez de por una vivencia genuina y real de lo que es. ¿Sí? Al mismo tiempo también nos podemos encontrar con el otro lado de que sí lo vivieron a profundidad, pero de nuevo son como tan narcisistas que le venden a todo el mundo, a su sistema, a sus hijos, que ese es el método que tienen que usar y no hay ningún otro y lo imponen y lo imponen y lo imponen, ¿no? Eh, a través de sentir que lograron el éxito con esto, que se iluminaron con esto, eh, pero este no necesariamente tiene que ser el camino o el método de sus hijos. Bueno, esos son los aterrizajes simbólicos del... em, las heridas emocionales que yo veo que se pueden presentar en una carta como el Arcano 5, el Papa. Recuerden siempre que las personas que quieran están bienvenidos y bienvenidas a comentar, a aportar, a mostrar aterrizajes simbólicos de sus sentires, de lo que estamos viendo, del tema que estamos tratando en este video. Y eso es todo.